Analizando entonces la siguiente pregunta, bueno, un análisis, dice, si ocurre un desastre después de que se presenta un terremoto en una ciudad con una población numerosa, en Guadalajara, por decir así, si ocurre un desastre después de que pasa un terremoto con una población numerosa, que se deriva de ¿qué es? ¿Un fenómeno natural o un fenómeno demográfico? Sí, o sea, efectivamente es un fenómeno demográfico porque, como dijimos, el hombre tomó la decisión de asentarse en esos lugares y, debido a eso, bueno, decidió estar en un lugar en donde resulta afectado y la afectación ahora entonces son las consecuencias la secuela que deja un terremoto. Entonces, analizando las preguntas, es bueno comprenderlas, les digo, pero hay que darnos cuenta la razón. Enseguida, si ocurre, perdón, dice, sí, analiza el siguiente caso y responde lo que pues, se pregunta a continuación. Dice, imagina que para estudiar este módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias en una población tras haber sufrido un terremoto y compararla con los efectos sufridos en la Ciudad de México de 1985. ¿Ok? Desde un punto de vista estadístico, hay que hacerlo, o sea, comparar números, intensidades, frecuencias, todo esto. Tu asesor te entrega por escrito a todos los miembros del equipo de trabajo una hoja con las especificaciones del trabajo, como deben presentarlo, las fechas de revisión y entrega final. Les indica que esta actividad es adicional a sus tareas y estudio normal y que deberán hacerla en conjunto. La pregunta, ¿de qué manera abordarías el papel de especificaciones que les dio el asesor? Bien, es, a veces algunas preguntas que se hacen aquí me parecen así como que muy simples, ¿sí? Y sin embargo, quienes hacen esta guía de estudio es porque saben que estas preguntas pueden venir en el examen. Y bueno, así son los exámenes, ¿no? Vamos a seguir el ritmo que nos digan los maestros, y que nos pregunten, hay que contestar. Bien. Bueno, primero lo analizo detenidamente para comprender lo que es lo que me está pidiendo el maestro. Identifico las dudas que pueda tener sobre el proyecto, ¿sí? Ah, respuesta sencilla, es una pregunta muy sencilla, pues cualquiera lo sabe, ¿no? Pero bueno, la analizamos igual. ¿Cómo se denomina el evento que tiene distintos resultados posibles y sobre el cual no se puede hacer una afirmación certera hasta que no haya ocurrido? Cómo se le denomina? ¿Qué nombre se le da al evento que tiene distintos resultados posibles? ¿Ok? Y no puedo hacer una afirmación certera hasta que no haya ocurrido. Tengo un dado con 6 caras. Si yo lo aviento, yo no puedo decir que si va a salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6 en el dado. Si yo tengo una pelota naranja y aviento una pelota naranja, las probabilidades de que caiga una pelota naranja pues son del 100%. Una moneda no, 50% de posibilidades de que caiga de un lado y 50% del otro. Entonces, el fenómeno aleatorio es cuando existe un número particular de posibilidades de que caiga y, muchos otros de que no. Entonces, este es un fenómeno aleatorio porque dentro de las posibilidades no sé cuál pueda ocurrir. Puede incluso que se repita 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces la misma caída y puede ser que no. ¿Ok? Entonces acuérdense, el fenómeno aleatorio no sé qué va a resultar. No sé a qué se va a, este, a referir. Ah, un ejemplo sencillo y es un juego que pueden hacer ustedes. Ah, en, en un lugar escriban ustedes un número, ¿ok? Y jueguen con sus parientes y díganles, a ver, dime un número del 1 al 10. Ok, no, pues que 8, no, dame otro número, pero sí, más chico o más grande, no, pues más chico, 4, no, tampoco.
¿Es más chico el que sigue o más grande? Un poco, es más grande todavía. 6. No, todavía no. Es más grande todavía. Ya me dio el 8, ya me dio el 6, no queda otra más que el 7. Eso es jugar a los números aleatorios. Dame un número entre 1 y 20. 17, pues no. ¿Es más chico o más grande? Pues es más chico. 15, no, pues es más chico todavía. 9, tampoco, es más chico. 5, no, es más chico. Perdón, es más grande. 7, ok, hasta ahí llegamos. 1, 2, 3, 4, 5 intentos. Le digo, este es un juego simple, sencillo, y este es un fenómeno aleatorio para que comprendamos los conceptos y cuando se vengan las preguntas, se denomina el evento que tiene distintos resultados posibles, pero no puedo hacer una afirmación certera hasta que no haya ocurrido. Aquí el problema a veces es la pregunta. Por eso les digo, hay que comprender los conceptos, hay que ver qué quiere decir cada palabra. ¿Cómo se denomina el evento que tiene distintos resultados? ¿Cómo se le llama al, podríamos decir de otra manera, cómo se le llama al hecho de que, o podemos manejarlo así, el evento, cómo se le llama al evento que ocurre y que no puedo con certeza cuál va a ser el resultado? Es un evento aleatorio. O sea, a veces sí está muy bien hecha la pregunta, pero el problema es que a veces no entendemos nosotros los conceptos o regularmente no los utilizamos. ¿Sí? ¿Cómo se denomina al evento? ¿Cómo se le dice? No le vamos a decir a un señor en la calle, oiga, ¿usted cómo se le denomina? Pues, don Juan, ok. Son palabras que difícilmente utilizamos. No les decimos a nuestros hijos, hay un evento afuera, o sea, no, les decimos, está pasando algo afuera, asómate. Y tiene distintos resultados posibles sobre el cual no se puede hacer una afirmación certera, que sea cierta, o sea, pocas veces utilizamos las palabras, entonces por eso es tan difícil a veces dar una respuesta porque no comprendemos las preguntas, ¿ok? Dice, la próxima vez que viaje me sentaré junto a una chica. Puede decirse que la situación se refiere a un evento aleatorio. Sí, porque no es seguro que se encuentre a la persona como se pretende. La siguiente vez que viaje junto a una chica hermosa, la próxima vez que viaje me sentaré junto a una chica hermosa. Puede ser que la situación se refiere a un evento aleatorio definitivamente, porque la siguiente vez que viaje, el único lugar que puede estar desocupado puede ser el de una niña que va jugando con su muñeca, o puede ser el de una viejita que se va durmiendo y cuando yo me siento se empieza a recargar mi hombro, o puede ser que alguien haya puesto una bolsa ahí eh, y la esté utilizando para no irla cargando en sus piernas. Muchas cosas pueden ocurrir, entonces es un evento aleatorio porque tiene muchas posibilidades de que resulte otro resultado, que se dé otro resultado. ¿Cuál es el evento que ocurre al mismo tiempo que otro? Ese no es el aleatorio, ¿ok? Aunque no quiere decir que el aleatorio sí pueda ocurrir al mismo tiempo que otro. No, en el aleatorio también se da un solo resultado, solamente que a los eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo se les denomina independientes, o sea, no dependen de nada, simplemente ocurren y ya, ¿ok? Ah, por ejemplo, podríamos decir o hablar de un evento independiente como el choque de dos nubes. No pueden ocurrir dos choques en nube en el mismo lugar al mismo tiempo eh, con la misma, o sea, no se pueden repetir, son eventos independientes. La mayoría de las situaciones que ocurren en la vida son independientes. Debes hacer autoevaluaciones cuando estudias los eventos determinísticos y aleatorios. Sí, es una competencia personal de evaluación autocrítico con tus estudios. Okay.
esta es una de las preguntas, como les digo, que pues son muy simples. Vienen, pero pueden venir. Entonces, a veces están tan simples que no queremos meternos con ellas y no las comprendemos y caemos en el error. ¿Cuál es el evento que no puede ocurrir al mismo tiempo que otro? Independiente. ¿Cuál es el evento que no puede ocurrir al mismo tiempo que otro? Sabía que había repetido alguna. ¿Debes hacer evaluación? Sí. Esta diapositiva se va. Ok, entonces, mañana vamos a tener otro contenido con más material y ahorita vamos a irnos rápidamente al análisis de el siguiente contenido. Mm, Ahora, esto fue este es el material con el que hemos estado trabajando y con el que ya deberíamos estar a punto de terminarlo. Como les digo, son 2 semanas para trabajar con 239 páginas. Estamos hablando de que estamos estudiando 10 días del curso, 239 páginas. Entonces, nos tocaría de 23 páginas diarias para poder nosotros cubrir el PDF. Cuando están ustedes estudiando de esta manera, es muy importante ser autodidactas. Hay que tomarse su tiempo, hay que estudiar por su cuenta. El maestro es un apoyo. Por eso yo como empiezo regularmente mis temas y mis cursos es, bueno, este es el contenido. Todas las preguntas que tengan, hágamelas y en la clase ya les traigo material para que lo vean y lo comprendan. Yo les digo que lo hagan de esa manera, este, porque gran parte de este contenido lo tienen que analizar ustedes. Exponerlo también yo en tan poco tiempo a manera de detalle, pues es más difícil, ¿sí? Ah, este concepto que ven ustedes aquí, hipótesis, es el supuesto al que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o consecuencia. Hipótesis dice que se refiere a algo que puede ocurrir. Nuestra hipótesis es que, ah, eh, que hay un grado de posibilidades grandes de extraer la misma situación. Voy a agarrar los conejos por las orejas. Es fácil hacerlo, pero no hay tantas posibilidades cuando me doy cuenta que o sea, no todos los conejos son como los conocemos en México. Hay conejos de diferentes especies que no tienen suficientes orejas para agarrarlos. Entonces, la hipótesis varía o cambia, se reducen las posibilidades. Bien. Este tipo de trabajos son actividades que regularmente se dejan, yo no las dejo, porque prefiero mejor que trabajen, como les dije el otro día, hagan su propio cuestionario, busquen sus propias preguntas y respuestas. Yo les doy algunas, yo les exhibo el contenido, analizo las que ya están por ahí circulando como material de estudio, pero nada mejor que estudiar y comprender por mi cuenta, leyendo el contenido, sacando mis propias preguntas con mis propias respuestas. Eh, y bueno, apoyándonos de ese material como el que les estoy presentando de vez en cuando, con las preguntas y respuestas que ya alguien recomienda que las utilice uno, que las estudie porque pueden venir en el examen. Pero como les digo, si me aprendo la pregunta y respuesta, realmente no estoy aprendiendo, ¿ok? No ah, no estoy quedándome con algo. Cuando yo aprendo pregunta y respuesta, estoy nada más aprendiendo a repetir algo, pero cuando comprendo, entonces tengo un conocimiento. Como podemos ver desde las fuentes, el insumo, o sea, con lo que se alimenta, sin el cual el estudio de los fenómenos naturales y sociales no se podría llegar a un buen término. Si no hay fuentes de información, si no hay nada que me diga
qué pasó cuando me encuentro un pueblo enterrado entre lodo. Necesito que ver o investigar qué fue lo que ocasionó que ese pueblo quedara bajo el lodo después de que se desmorona un cerro y se lleva todas las casas y muere gente abajo. ¿Cuántas veces ha ocurrido anteriormente? ¿Cuántas veces se ha dado esa misma situación ya antes? Todo este tipo de situaciones eh, son de análisis para evitar situaciones o accidentes en el futuro. Toda la parte, bueno, una gran parte de la ribera de Chapala, por el lado de San Antonio, Tlayaca, ah, esa parte de la orilla, en la parte de abajo, si la gente escarba, de hecho hay gente que ha escarbado para hacer pozos, para sacar agua, sí sacan agua, pero tienen que dejarla enfriando casi todo el día, porque el agua sale demasiado caliente. Entonces, está prohibido hacer perforaciones, hacer excavaciones, porque ya se han dado muchos accidentes en esa zona. Pero al estar prohibido, pues lleva a que la gente haga cosas, este, que haga las cosas mal. Han habido ocasiones en las que las personas tienen dinero, hacen una construcción, una recámara grande con espacios. En el centro hacen un pozo, escarban profundo y hacen un baño de vapor a su gusto, pero al no tener un control de salida, a veces se ha derramado el exceso de calor hacia afuera, un chorro de lodo hirviendo y matando a las personas que están construyendo el bañito de vapor. Si me doy cuenta de lo que ocurre y llevo un análisis periódico de las situaciones, entonces puedo evitar accidentes en el futuro. ¿Ok? Dice, ya que se identificaron las fuentes de información, el siguiente paso es la recolección de mediciones o datos. Entonces, en un lugar como hay un deslave y desaparece un pueblo debajo del lodo, eh, voy a hacer también mediciones. ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió lo último? ¿Qué cantidad de toneladas se calculó que cayó de lodo? ¿Cuántas personas murieron en aquella ocasión? ¿A qué horas ocurrió? ¿En qué tiempo del año? ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo? Regularmente pasa en tiempo de lluvias, etcétera. Todo este tipo de situaciones nos llevan a poder comprender y a tener resultados y puedo predecir si este, cada 5 o 7 años está ocurriendo este tipo de fenómenos y hace 5 años que no ocurre, lo más probable es que se acerque uno y hay que tener cuidado. ¿Sí? Ok, estamos en tiempos ahorita en que se están haciendo análisis, búsqueda de datos en los ranchos, el censo agrario me parece que se llama. Es un conteo de las personas en los ranchos que se dedican al cultivo, a la cría de animales, a, al- a la leche, a ordeñar las vacas, a cosechar la lana de los borregos. Todo esto, haciendo un conteo para ver cuál es la fuerza que tiene el país en cuestión agrícola, cuál es el país en cuestión ganadera. Y a veces pensamos que lo que quiere el gobierno es quitarnos más dinero. Este, no sé cuál sea el concepto de cada quien, pero lo cierto es que arroja números que efectivamente nos hacen comprender por qué tenemos que comprar en muchas ocasiones maíz a otros países, siendo que nosotros somos el país o uno de los países que por excelencia y por antigüedad empezamos a cultivar el maíz, pero a veces tenemos que comprar a Estados Unidos porque no es suficiente el que generamos o el que producimos más bien. Entonces, una de las fuentes más confiables para obtener información es el censo, el cual se define como un recuento de una población. Aguas, aquí puede estar una respuesta y una pregunta para el examen. Entendiendo por población al conjunto de todos los elementos o individuos que son objeto de estudio. Población o conjunto de todos los o individuos que son objeto de estudio. O sea, se refiere a la población.
la población de conejos, la población de gente, la población de árboles de manzana, la población, etcétera. Ok. Siguiendo con el análisis del material, el censo arrojará información valiosa para realizar mediciones sobre las variables de interés. Sin embargo, en algunas ocasiones, los recursos económicos y el tiempo con los que cuenta un investigador o especialista para realizar un estudio son limitados, por lo que medir una cierta característica a todos los individuos o elementos de una población puede ser inviable, o sea, no es posible. Aún más si se piensa que la población de estudio es numerosa. Por ejemplo, si un investigador quiere saber la estatura y el peso de la población de todos los mexicanos mayores de 20 años, la cantidad de recursos en dinero y tiempo que ello requeriría sería tal que haría imposible este censo. Sería muy difícil darnos cuenta o saber de toda la gente que tiene más años, más de 20 años, cuánto pesa, cuánto mide, cuál es su talla. O sea, sería prácticamente imposible. Muchos de los fenómenos en el espacio son estudiados con anticipación y se espera, por ejemplo, el paso de un cometa en nuestro ángulo de visión hacia el espacio por un tiempo determinado. Tendríamos entonces ah, un tiempo de 10 horas aproximadamente en el que podemos analizar ese fenómeno, ese cometa, que va a tardar 100, 200 años en volver a pasar. ¿Por qué? ¿Porque pasa muy rápido? No, porque lo vamos a analizar durante una hora en un punto en particular y después al siguiente día en ese mismo punto en particular, porque si cambiamos la posición, los resultados pueden ser diferentes. Entonces, puede haber un grupo de científicos estudiando el fenómeno en la posición a las 9 de la noche, de 9 a 10, otro grupo de científicos de 10 a 11, otro de 11 a 12, y después recabar toda la información durante los 10 días que se va a poder ver el cometa. Son 10 horas de resultados para cada quien, 30 horas en los 3 equipos, y entonces se comprende la humedad, la velocidad, los compuestos químicos del cometa, si gira, si oscila, todo este tipo de situaciones. Entonces se puede comprender el comportamiento de este fenómeno, pero tenemos un tiempo determinado. Si queremos saber cosas más profundas al respecto, esos 10 días no nos van a alcanzar, no son suficientes ni podremos hacerlo. Este tipo de situaciones entonces se presentan cuando queremos analizar algún fenómeno y definitivamente no vamos a poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Y el día de mañana, bueno, recuerden que hoy es miércoles. El día de mañana sería nuestro último día de clases. Vienen sus exámenes, ya les están publicando por ahí que tienen que programar. Algo así estaba leyendo. Yo no sé nada de... Perdón, dejen de joder.